Gracias, presidenta, y buenas tardes, señorías. En primer lugar, y antes de entrar de lleno en la moción que traemos sobre el establecimiento de garantías para un acceso efectivo a la cultura, desde nuestro grupo nos gustaría no dejar pasar la oportunidad de rechazar de plano el enésimo ataque del señor Montoro a la cultura vía IVA y su interpretación creativa, poniendo una medida dogmática, antisocial y que deja en la cuerda floja importantes iniciativas culturales y también, no lo olvidemos, a los muchos trabajadores y trabajadoras del sector cultural que ven cómo van a peligrar la continuidad de sus proyectos y sus vidas. Y es que en la cultura de este país se ven cosas que no se creerían. Reclamar el IVA de ayudas concedidas a proyectos culturales con carácter retroactivo y hacerlo además cuando se ha aprobado en esta misma Cámara, el 9 de noviembre de este mismo mes, una ley de contratos del sector público que va en la línea exactamente contraria. Esperemos, por parte de nuestro grupo al menos lo esperamos, que esto no signifique que importantes proyectos culturales de este país se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Nosotros, como decía, seguiremos trabajando para que esto no ocurra. Por entrar en el objeto de la moción y de la interpelación al ministro de Cultura, que mucho me temo que tiene cosas mejores que hacer, el 80% de nuestro territorio es mundo rural y en las ciudades solo una pequeña parte pertenece a lo que denominamos centro. Es decir, que en las periferias de nuestras grandes ciudades y principalmente en los amplios espacios rurales de nuestro país es donde encontramos la mayor parte de nuestro patrimonio cultural, además de un evidente interés por la cultura y unas condiciones que podrían ser óptimas para su florecimiento. Pero, sin embargo, lo que encontramos también es que, más allá de propuestas anecdóticas y fotos, no hay una estrategia cultural sostenible en el tiempo que permita, entre otros objetivos, frenar la preocupante despoblación que sufrimos o permita resistir en las propias zonas urbanas a la mercantilización del ocio que nos traen los modelos culturales globalizados y facilitar espacios de creación a las personas creadoras, es decir, un verdadero acceso a la cultura como derecho básico. Con esta moción que traemos desde el Grupo Confederal pretendemos poner pilares para garantizar este derecho al acceso a la cultura, contemplado en nuestra Constitución. Silencio, señorías, por favor, silencio. Silencio. Pero que se incumple sistemáticamente por los diversos gobiernos desde hace décadas. En primer lugar, entendemos como una medida fundamental la creación de un Ministerio de Cultura. Y resulta esencial porque debemos dedicarnos por entero a la cultura y no concebirla como un apéndice de la educación y el deporte o, como ocurrió la semana pasada, que venga el ministro, mire al techo y diga que no tiene nada que ver con una de sus múltiples personalidades porque venía en calidad de ministro de otra cosa. Un ministro de Cultura que respete, por supuesto, y absolutamente y escrupulosamente las competencias autonómicas y tenga el compromiso de impulsar aquello que debe impulsar y comprometerse, sobre todo presupuestariamente, con aquello que le corresponde hacer, con todas sus propias competencias, sin acaparar ninguna más, pero sin dejar de hacer las que le tocan. Y nuestra propuesta es que este ministerio no solo dignifique nuestra mirada sobre la cultura, sino que además, en lo concreto, asuma junto a las comunidades autónomas la gestión del llamado 1,5% cultural, que además de no cumplirse, sufre de graves carencias en su gestión, como planteé la semana pasada, sobre todo realizadas por parte del Ministerio de Fomento. Y es que no solo se trata de abordar obras o infraestructuras, que también, pero tal como recoge la propia Ley de Patrimonio, hay que abordar la creatividad artística. Y eso será, entendemos, mejor entendido y con mayor sensibilidad desde un Ministerio de Cultura. ¿Qué más necesitamos? Pues un clásico, hablar de la financiación de la cultura, que es un clásico en esta Cámara y fuera de ella. Además de que el señor Montoro deje de usar el IVA para ahogar al sector, entendemos que el establecimiento de un suelo de financiación cultural es fundamental. Y ese suelo de financiación debe contemplar, al menos, entendemos nosotros, dos cuestiones fundamentales. La especificidad territorial, más allá de Cataluña o de las federaciones, la especificidad territorial de las zonas altamente despobladas, remotas o de alta montaña. Lo recomienda la propia Unión Europea, a la que solo escuchamos para algunas cosas. Y, además, tiene que contemplar los territorios con alto grado de exclusión social. Y hemos de asegurar una partida presupuestaria suficiente y dar cumplimiento a la Ley de Patrimonio, pero esto solo podrá ser así si tenemos presupuestos suficientes y que se garantice que desde el Ministerio de Cultura se cumplen. Y podemos abordar cosas que ya tenemos acordadas y que ya están aprobadas.
Garantizar la cobertura de Internet al 100% de los hogares, cumpliendo con los objetivos de la Agenda Digital de la Unión Europea para 2020. Lo tenemos aprobado, se dan golpes en el pecho con esta medida, pero la realidad es que sigue sin haber cobertura al 100%. Nosotros lo propusimos, lo trajimos a esta Cámara y, sorprendentemente, votaron en contra, Partido Popular y Partido Socialista. Esperemos ahora tener más éxito. En segundo lugar, un porcentaje de exhibición de las obras subvencionadas por el Ministerio de Cultura en circuitos culturales del mundo rural y en zonas especialmente vulnerables a la exclusión social. Si quieren de verdad difundir la cultura que apoyamos y si creen que el sentido de la financiación debe revertir a la ciudadanía, es de obligado cumplimiento atender a los colectivos y territorios más sensibles. Eso es lo que debería hacer cualquier Gobierno. Y no vuelvo a insistir, es que no se trata de anécdotas, no se trata de llevar alguna obra a alguna zona remota, sino de garantizar circuitos estables y permanentes. Por ir terminando, ¿qué más cosas necesitamos? Necesitamos recursos para mantener a la juventud creadora, sobre todo la juventud creadora de zonas rurales y de barrios excluidos, porque hay juventud creadora y crea mucho y no tienen nada más que salir a la calle para verlo, pero el problema es que no se puede desarrollar en todo su esplendor, no se puede mantener en el tiempo y, por supuesto, no podrán vivir nunca de sus creaciones porque no tienen recursos. Entendemos que debe ser una línea fundamental de esta moción. Proponemos en esta moción de iniciativas que, junto a comunidades autónomas y entidades locales, se responsabilizaran de la financiación de iniciativas culturales generadas por pequeñas organizaciones en territorios cuya población presente niveles de alta vulnerabilidad social, así como zonas de alto riesgo de despoblación. Hablamos de apoyo directo a organizaciones que necesitan equipamiento e insumos. Por último, porque se me va acabando el tiempo, la necesidad de dotar de recursos a la red de museos de España. Y aquí espero que no se vuelva a salir por las competencias, sobre todo los señores del Partido Popular. Es que esta red se creó justamente para que las administraciones, entre distintos niveles territoriales, estatal, autonómico y local, trabajasen en cooperación para facilitar el acceso a la cultura de la forma más igualitaria posible. No estamos inventando nada, está en la ley, solo pedimos que se cumpla. Lo dijimos y lo repetimos. La cultura no puede ser una foto ni un adorno que se añade. Ha de ser un asunto de Estado y un derecho constitucional básico. Y para ello, en primer lugar, ha de ser accesible para los colectivos más desprotegidos. La semana pasada terminé apelando a la barraca lorquiana y al día siguiente alguien que nos había escuchado nos envió el discurso de Federico García Lorca inaugurando la biblioteca pública de su pueblo en Fuentevaqueros, Granada. Y con sus palabras me despido porque recoge mucho mejor que yo el sentido de la moción. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque un día sin viento y un libro o unos libros pueden estremecerle e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. Busquemos esos horizontes. Muchas gracias.